Buenas a todos. Bueno, en el día de hoy el tema que traemos para todos ustedes es el relieve y sus formas, el cual lo estaré explicando en el transcurso de esta clase. Mi nombre es Jorge Luis Ávila García y soy estudiante de la Universidad Libre, Seccional Socorro, de la Facultad Ciencias de la Educación. Entonces el tema que traemos para hoy es el relieve y sus diferentes formas, y pues en este momento vamos a hablar de lo que son el relieve y las formas terrestres, las formas que son oceánicas, y de formas hidrográficas las dejaremos para otro video. Entonces, no siendo más, damos inicio a este video explicativo de lo que es el relieve y sus diferentes formas. Entonces sean bienvenidos todos a este nuevo video, en el cual pues vamos a tratar un tema pues muy interesante, el cual lo estaremos tratando en el transcurso de esta clase. Sabemos que el relieve es esa distribución de todas las diferentes formas que toma la Tierra, ya sean montañas, mesetas, valles, sierras, cordilleras, en fin, son muchas las distribuciones del relieve con las cuales pues cuenta nuestro planeta, y estas formas del relieve se ven reflejadas en la Tierra por diferentes factores, los cuales los vamos a explicar también en el transcurso de este video. Uno de esos factores, como bien lo conocemos, es el viento, la erosión, las precipitaciones. Inclusive hay muchos otros como los sedimentos. Son diferentes formas las cuales hacen esas modificaciones a la Tierra, o esas modificaciones terrestres, las cuales pues son estudiadas por una ciencia pues muy particular que se llama la urología, la cual estudia pues las diferentes formas que toma la Tierra a partir del tiempo y de todo este proceso transformador que él lleva. Bueno, acá, como lo podemos observar en nuestra imagen, vemos algunas de las formas pues más representativas de lo que es el relieve, y unas de ellas pues son las mesetas, las cuales pues son grandes elevaciones terrestres con antiplanicies. También tenemos las cordilleras, que son uniones de múltiples montañas, las cuales pues unidas forman lo que son las cordilleras. Vemos también lo que son las sierras, las que son unidas cuando se unen más de una montaña, pues conocemos como sierras. Las montañas es cuando tenemos una solita. Ya sabemos que cuando se juntan más de una montaña, o sea, podemos llamar dos o tres, forman lo que es una sierra. Y cuando se forman una cadena montañosa muy larga, ya sabemos lo que se llaman cordilleras. Así como en nuestro país tenemos tres cordilleras: la oriental, la central y la occidental. También tenemos lo que son las colinas, que son pequeñas altiplanicies que no superan un cierto rango de nivel. También tenemos lo que son los valles, por donde pasan algunas corrientes hidrográficas y se encuentran en la mitad de dos montañas. También tenemos lo que son las llanuras y otras fuentes más que también son muy importantes. Y también tenemos otras, las cuales pues no las vamos a tratar mucho en este video, que son las que están formadas por algunas fuentes hidrográficas, como los golfos, las costas, esas otras formas que también son formas del relieve, pero ya las dejaremos para otro videito porque son un poco más extensas. Bueno, para todos ustedes, y en este momento pues les traigo también un video, el cual vamos a observar en este momento, y es sobre el relieve y sus formas. Lo he creado a partir de algunas de las representaciones pues más importantes del relieve, y las cuales pues nos dejarán como una explicación muy teórica de lo que puede hablarse de este tema. El relieve y sus formas. ¿Sabes qué es el relieve terrestre? El relieve es lo que conoce como las alteraciones que presenta la corteza terrestre. La superficie terrestre no es una capa similar, sino que presenta un paisaje desigual, múltiple, tanto a simple vista como observado desde el espacio. Al conjunto de estas diferentes formaciones se le denomina relieve, en el que se distingue una gran extensión de montañas, depresiones y llanuras originadas a través de procesos originados en el interior o en la superficie de la Tierra. El relieve lo podemos apreciar de diferentes formas y tamaños, tanto en cada uno de los continentes como en el fondo de los océanos. A las formas de relieve se les conoce también como accidentes geográficos. El primer conjunto del relieve terrestre, que comprenden las fuerzas internas que modifican su estructura, son los pliegues, fallas y volcanes. Los segundos abarcan los distintos tipos de erosión causados por el viento, el frío y la acción de aguas dulces y saladas. Existen formas brotadas como las montañas, llanuras y depresiones, y formas sumergidas como las fosas submarinas.
El relieve de la Tierra, tal como lo conocemos ahora, tardó millones de años en formarse. Bueno, ahora vamos a hablar del relieve y sus modificaciones. Vemos que el relieve es un conjunto y está representado por diferentes formas de las cuales pues estudia la geografía, ¿cierto? Vemos que la geografía, como su mismo nombre lo indica, proviene de la palabra gea, que significa tierra, y grafía, que significa la palabra estudio. Entonces vemos que la geografía es el estudio de la tierra. Vemos que el relieve está originado por algunos procesos, o sea, son procesos geológicos muy externos, los cuales hacen estas modificaciones a la Tierra, como ya los había dicho, y son los que hacen que se crean. Por eso tenemos los que son los procesos geológicos externos, como es la meteorización, la erosión, el transporte, los sedimentos, la erosión, el viento. Todos estos son factores climáticos, los cuales a partir del paso del tiempo van haciendo esas modificaciones a la Tierra. Vemos que muchas otras modificaciones, también aparte de las externas, también tenemos las modificaciones internas, los procesos geológicos internos. Y estos pues ya los vemos a lo que son los movimientos de las placas terrestres, y esto crea pues lo que llamamos o conocemos como las fallas. Fallas son movimientos muy bruscos de las placas tectónicas de la Tierra, los cuales también crean la formación de volcanes, la formación de los valles y de otras más formas del relieve. En los procesos de modificación externos vemos que esos, como ya lo hemos dicho, la erosión, la meteorización, el transporte, los sedimentos, están compuestos de otros elementos que ayudan a que pues, se den estos procesos de transformación de la Tierra. Y por ahí podemos hablar de lo que es el agua, lo cual es el factor número 1 para crear lo que es el proceso de sedimentación, el cual pues después del ciclo del agua es ese mismo proceso de precipitación, hace ese moldeamiento de lo que son los territorios, y pues así tenemos estas formas del relieve. El viento también es un factor muy importante, el cual pues va acompañado de lo que es el proceso de erosión, y con el paso del tiempo va modificando todo esto. Los cambios en las temperaturas, ojo, esto es muy importante. Los cambios en las temperaturas son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos hacen que los procesos geológicos internos generen todos estos procesos del relieve y todas estas formas. Vemos que los volcanes parten cuando en los procesos internos se crea esa modificación interna, y al ver que la temperatura es demasiado fuerte, se crean estas liberaciones de flujo de calor, los cuales pues nos da la creación de los volcanes. Ojo, son muy importantes. Y vemos que los volcanes no solamente terrestres, sino también volcanes acuáticos, los cuales pues dan origen a la creación de las islas. Vemos que todo esto pues va muy de la mano y es un proceso pues muy importante. Otro, los gases atmosféricos también son muy importantes, porque al hacer modificaciones internas de la Tierra también van a modificar la forma externa de la Tierra. Vemos que también es un factor de bastante relevancia. Y por último, y no siendo menos importante, estamos nosotros, los seres vivos. Somos los que con la minería, las excavaciones, el fracking, muchas de estas cosas que hacemos, la explotación de minas, o sea, son muchísimas las cosas que el ser humano crea, hace que la forma del relieve, la forma de los territorios pues cambien. Vemos que tenemos una montaña, tiene oro, la explotamos, ya no va a ser la misma montaña, ya la vamos a reducir su tamaño y su forma. Entonces ahí vemos que todos estos procesos parten a partir de ¿qué? De varios factores muy importantes. Las formas del relieve terrestre, ojo, vamos a hablar de algunas de las formas y vamos a nombrar de otras formas del relieve. Las principales formas de las que vamos a hablar hoy son de las formas del relieve terrestre. Entonces tenemos las montañas, recordemos que son grandes cúmulos de tierra, los cuales pues forman lo que conocemos como una montaña. Los valles conocemos que son los que se encuentran en la mitad de dos montañas, ¿cierto? Podríamos llamarlo de esa forma. Y sabemos que los valles generalmente pasan por ahí corrientes hidrográficas, es decir, corrientes de agua, como ríos, quebradas, etc. También tenemos las llanuras, que son altiplanicies, son muy grandes,
las mesetas o los altiplanos también, que son grandes cúmulos de tierra de una forma muy plana, en los cuales pues sabemos que habitan grandes hábitats de animales en estos territorios, es muy importante. Y por último pues tenemos las depresiones, ¿sí? Que son esas bajas formas del relieve. También tenemos otras formas muy importantes que son los relieves costeros. Entre ellos tenemos las penínsulas, las cuales pues forman algunas y están rodeadas alrededor de agua. Tenemos los cabos, ¿sí? Los golfos, y por último pues tenemos lo que son las formas insulares, lo que ya conocemos como las islas. También tenemos algunos relieves submarinos, como son las plataformas continentales, los taludes continentales, las llanuras abisales, dorsales oceánicas, y por último las fosas marinas, que son las máximas depresiones del mar. Pero pues las más importantes que hablaremos en este momento son las formas de la tierra. Algunas cosas muy importantes del relieve que queremos que queden acá como muy claras es que se dividen en tres. La número uno es el clima. El clima es un factor muy importante en las formas del relieve. ¿Por qué es tan importante? Porque los diferentes, llamémoslo, tipos de clima son los que hacen que estas formas del relieve aparezcan en diferentes lugares, ¿sí? Por ejemplo, en los llanos orientales tenemos los llanos, como ya los conocemos, y esto se debe también a las grandes cantidades de el clima más alto, ¿no? Vemos que también en otros lugares, por ejemplo en Boyacá, tenemos un lugar, los lugares de allá son más fríos, vemos que allá la región es un poco más montañosa, es decir, los lugares también son dependen demasiado del clima con el que este mismo contexto se vivencia ahí mismo. Otro factor muy importante para los procesos del relieve es la hidrografía. Vemos que el agua, como lo conocemos, es un factor muy importante a la hora de ser un factor transformador. Vemos que la mayoría de los cambios que se le dan al relieve de algún lugar viene acompañado de lo que son las fuentes hidrográficas. Y bueno, pues en este transcurso de este video lo que quería que quedara un poquito claro es que las formas del relieve dependen de múltiples temas, y son múltiples las formas del relieve que tenemos también. Vemos que están acompañadas de muchas cosas, de muchas características. Vemos que no solamente es al decir el relieve así en general, sino que son muchos los factores que hacen que este sea modificado, se altere, cambie. Y entonces pues todo esto lo que da a que se creen los diferentes hábitats, los diferentes biomas, etc. Entonces todos estos son factores interesantes que son transformadores de la tierra, y pues en cada contexto y en cada lugar podemos evidenciarlos o vivenciarlos en alguna ida como estos están representados. Espero que este video pues sea muy formador para ustedes, el que lo esté viendo, y sea pues de bastante apoyo para ustedes. Muchas gracias.